La solución de la bancarrota con el abogado Albert Coto. Queda con ustedes para la conducción del programa Patricia Valverde. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un gusto saludarles a todos ustedes y bueno, ya es ahora, como es de costumbre, todos los miércoles estamos en su programa La Solución de la Bancarrota con el abogado Albert Coto, que ya lo tengo conmigo, estamos vía Zoom. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes, Patricia. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Gracias a Dios, bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos trabajando fuerte como siempre, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, con preguntas de nuestros oyentes, recuerda, se quedaron muchas preguntas la semana pasada, así que vamos a tenerlas hoy, pero si usted tiene preguntitas en estos momentos, lo que puede hacer es simplemente marcar el número telefónico de cabina, el 301-962-0900, 301-962-0900 y también el 240-490-6262, que es el número de WhatsApp. 240-490-6262, el número de WhatsApp. Pues pasemos con la primera pregunta. Dice: buenas tardes, abogado. Firmé un préstamo estudiantil para mi hijo. Él no está trabajando y ahora me lo están cobrando a mí. ¿Esta deuda se puede eliminar en bancarrota? ¿Y qué pasa si me están embargando el salario? Nos pregunta Rubén. Qué problema está pasando don Rubén, ¿verdad? Sí. Bueno, don Rubén, primero que nada, muchas gracias por su pregunta, gracias por llamar a la estación. Recordemos que cuando firmamos una deuda por terceras personas, ¿verdad? Cuando vamos a servir de garantes, básicamente, el acreedor nos va a solicitar esa garantía, por lo general, porque la persona que está tratando de aplicar el crédito tal vez no tiene el crédito necesario, no ha establecido un crédito, ¿verdad? En este caso pareciera ser que es una persona joven que sacó un préstamo estudiantil. Al momento de obtener el crédito pasa muchas veces, ¿verdad? Los padres van a ayudar a los hijos a obtener esos préstamos. Pero independientemente de eso, también tenemos casos donde tal vez familiares nos van a pedir que les sirvamos como garantes, ¿verdad? O fiadores. Amigos, familiares, y es por eso que es muy importante que la persona lo piense muy bien, ¿verdad? Porque cuando firmamos como fiador o garante de una deuda de una tercera persona, vamos a ser responsables por dicha deuda al mismo grado que el deudor original, digámoslo así, o la persona a la cual estamos haciendo el favor. Entonces, muchas veces los clientes me preguntan: abogado, ¿usted me recomienda tal vez ayudarle a establecer crédito a tal y tal persona? Tal vez firmar para que ellos puedan obtener un vehículo y simplemente puedan obtener tal vez un interés más bajo, o para que obtengan el préstamo estudiantil. Entonces yo lo que les digo es: usted tiene que tener mucha confianza en esa persona y tal vez en ese momento pueden estar bien, ¿verdad? Pero uno nunca sabe qué puede pasar en el futuro. Tal vez tienen algún malentendido con la persona, o simplemente la persona no está trabajando, pierde el trabajo, ¿verdad? Y le reposeen el bien, o en el caso que está pasando el señor Rubén, sería que tal vez el hijo no está pudiendo hacer los préstamos estudiantiles, los pagos de los préstamos estudiantiles, y entonces el acreedor está yendo en contra del señor como tal, ¿verdad? Porque tal vez el hijo, como no está trabajando, no tiene fuentes de ingreso, y el señor sí está trabajando, entonces lógicamente es mucho más fácil embargarle un salario a él. En estos casos, la bancarrota, ya sea un capítulo 7 o un capítulo 13, no detendría el embargo del salario. Recordemos que si nos van a embargar el salario, nos pueden quitar hasta un 25%. Entonces, si el señor Rubén decidiera hacer una bancarrota de un capítulo 7, recordemos que esta es la bancarrota de liquidación, que es un proceso sumario, es un proceso bastante corto que toma aproximadamente 5 meses. Él tendría un alivio temporal, ¿verdad? Si tiene esta deuda más otras deudas que quiera tratar por medio de la bancarrota. Ahora bien, al tratarse de un préstamo estudiantil, el préstamo estudiantil como tal no se descargaría por medio de la bancarrota, pero las demás deudas sí, y tendría ese alivio temporal, ¿verdad? De unos 5 meses. Ahora, he tenido casos donde tal vez la persona tenía muchos acreedores, también tenía préstamos estudiantiles,
tenía miedo de que una vez que presentara el capítulo 7, ¿verdad? Y obtuviera el descargo, luego de salir de la bancarrota del capítulo 7, el acreedor, ¿verdad? Que está administrando la deuda estudiantil, digámoslo así, le iba a volver a embargar el salario, porque ya una vez que salimos de la bancarrota ya no tenemos la protección. Entonces, en esos casos, dependiendo del caso en particular, podría ser recomendable más bien hacer un capítulo 13. En un capítulo 13 vamos a estar haciendo pagos, por lo general, parciales hacia los préstamos estudiantiles. Vamos a tener una protección de 3 a 5 años, ¿verdad? Durante ese plazo, el prestamista no nos puede embargar el salario, ya que todos las deudas que podamos tener a ese momento deben de ser tramitadas por medio de la bancarrota. Entonces, sí, para responder al señor Rubén, sí, hay diferentes opciones, ¿verdad? Una, fuera de la bancarrota, podría ser tal vez llamar al prestamista y decirle que está pasando por una situación, ¿verdad? Que usted quiere empezar a hacer los pagos y tal vez que le pongan un plan de pago de acuerdo a su salario. Esa sería una opción fuera de la bancarrota, pero una vez que ya nos tienen el embargo, ¿verdad? Tal vez negociar tomaría un poco de tiempo. Entonces, muchas veces la gente, si ya por sí tiene otras deudas, también decide hacer una bancarrota. Y como les digo, están las opciones del capítulo 7 y el capítulo 13. Don Rubén, si quiere hablar un poquito más acerca del caso, me puede llamar a la oficina al 240-233-6816. Le repito el número, 240-233-6816. Tenemos 2 oficinas. La principal está en Landover, en Prince George County, ¿verdad? En el condado de Prince George. Y la secundaria, la satélite, está en Montgomery County. Esta está acá en Rockville. Entonces, el número nuevamente 240-233-6816. Bueno, pues así es que usted tiene preguntas para el abogado, mire, llámenos 301-9620900 y el 240-490-6262. También usted puede utilizar el Facebook Live, enviar su pregunta vía Facebook. Así es que varias vías para poderse comunicar con nosotros y hacerle su preguntita al abogado. Acá nos manda una pregunta y dice, ¿qué tal, abogado? Dice, se me venció mi licencia de conducir. Tengo un par de multas de tránsito. El MBA no me quiere renovar la licencia. Aparte de eso, también tengo deudas de tarjetas de crédito y he estado considerando hacer una bancarrota. Si presento la bancarrota, ¿puedo incluir las multas de tránsito y obtener mi licencia de regreso? Eso nos pregunta el señor Juan. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes, don Juan. Muy buena la pregunta. Esta es una situación que se da bastante, ¿verdad? Tal vez hemos tenido un lapso en el seguro, ¿verdad? Entregamos algún vehículo, se nos olvidó retornar las placas, ¿verdad? Y nos pusieron una multa, o tal vez tenemos multas regulares, andamos a exceso de velocidad, o tal vez, sí, más que todas esas multas por lo general de tránsito, ¿verdad? Estas, si no las pagamos, la administración, ¿verdad? De tránsito nos va a retener la licencia, no la vamos a poder renovar. Y es muy importante, obviamente, andar con licencia, siempre hay que andar con una licencia al día, ¿verdad? Para poder circular por las vías acá. Entonces, en estos casos, si presentáramos una bancarrota, lo que va a pasar es que vamos a agregar a este acreedor, ¿verdad? Sería el gobierno, la autoridad de tránsito, ¿verdad? Correspondiente, dependiendo del condado donde estemos y eso, ¿verdad? De quién hayamos recibido la multa. Y estas deudas por lo general no son eliminables en la bancarrota, pero las enumeramos. Una vez que presentamos el caso de bancarrota, recordemos que la bancarrota está ahí para protegernos. Lo que va a hacer la bancarrota es eliminar los derechos de los acreedores de poder demandarnos para poder resarcir las deudas o de tomar acciones de cobro. Entonces, dentro de las acciones de cobro se considera que está la emisión de licencias, de licencias de conducir. Entonces, si el acreedor, si la administración de tránsito recibe notificación de la bancarrota y nos apersonamos o nos presentamos, ¿verdad?, para renovar la licencia, ellos, mientras el proceso de bancarrota esté vigente, nos van a emitir la nueva licencia, ¿verdad? Y ya con eso ya podemos volver a circular por las vías. Sí es importante también dejarles saber a ellos, porque muchas veces tienen direcciones que tal vez no le llega en sí a la persona que procesa las presentaciones de bancarrota. Entonces, presentarse a
al MBA, ¿verdad? Con la carta que se llama notificación de presentación de un caso de bancarrota y decirles, este es mi número de caso, presenté una bancarrota, necesito renovar mi licencia, ¿verdad? Y ellos le asistirían con eso. Entonces, la multa como tal en sí no se va a eliminar, pero muchas veces lo que pasa es que una vez que uno hace bancarrota, ya le dejan de enviar cobros y simplemente no tratan de recuperar el dinero por estas multas y entonces implícitamente se termina eliminando la deuda porque no hay más acciones de cobro. Pero eso ya va a depender de cada caso en particular. Pero sí, usted puede solucionar esta situación que está teniendo si presenta una bancarrota. Sí, señor. Qué bueno. Entonces, mire, mi señor, llame directamente al abogado al 240-233-6816, 240-233-6816 es el número del abogado Albert Cotto. Vamos a ir a otra pequeña pausa y regresamos en breve. No se me vaya. Le abruman las deudas. Ya no sabe qué hacer. ¿Ha pensado en una bancarrota? Hoy en día, como están las cosas, la bancarrota es la solución para millones de personas. La pregunta ¿es la bancarrota lo que más le conviene? Yo no puedo contestar esa pregunta, pero sé quién puede. El abogado Albert Cotto. Cada caso es único y por eso nosotros nos tomamos el tiempo para analizar su situación. Conocemos las leyes, somos hispanos como usted. Le atenderemos con profesionalismo y siempre con la verdad. Llámenos, será un placer servirle. Qué bueno que por fin contamos con un abogado hispano experto en leyes de bancarrota en nuestra comunidad, Albert Cotto. Llámelo al 240-233-6816. Cuando usted llama, hablará con el abogado, no con una paralegal. Recuerde, usted tiene el problema, nosotros tenemos la solución. Si su finanza está fuera de control, no más dolor de cabeza ni preocupación. El abogado Albert Cotto es la solución. Mi objetivo es ayudarle siempre con la verdad. Abogado Albert Cotto, tomando casos en Maryland y Washington. 240-233-6816. De regreso con ustedes, queridos amigos. ¿Preguntas para el abogado? Simplemente marque el 301-9620900 o envíe su mensaje de texto al 240-490-6262 o simplemente vaya al Facebook. Estamos ahí en Facebook Live. Simplemente lo único que puede hacer es venir y comentar en el lugar donde usted puede enviar los comentarios, preguntitas tal vez para el abogado. Así es que no me diga que no tuvo la oportunidad, sino tiene varias vías de hacerlo, así que pues aproveche. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que nos llegaron por WhatsApp. Acá dice, abogado, tengo unas deudas de impuestos del IRS. Uy, esa pregunta siempre llega. Me están reteniendo dinero de mi cheque. Dice, he escuchado que una bancarrota no detiene los embargos por impuestos. ¿Qué puedo hacer? Uy, qué pena, abogado, acerca de eso, ¿ah? Sí, claro. Recordemos que cuando estamos buscando información, siempre es recomendable buscar a alguien que tenga experiencia, ¿verdad? En casos de bancarrota, que sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez nos informamos y la persona que nos está dando los datos tal vez no son los más correctos, ¿verdad? Muchas de las deudas de impuestos son eliminables, ¿verdad? Sobre todo si son viejas y presentamos nuestra declaración de impuestos a tiempo. Tal vez las que no se pueden eliminar van a ser los últimos 3 años, esas obligatoriamente no se eliminan. También vamos a tener aquellas deudas de impuestos para los cuales tal vez nos hicieron alguna auditoría recientemente y debido a que tal vez hubo alguna información que estuvo errónea o errada en la declaración de impuestos, ¿verdad? Pero como les digo, sí, hay muchas de estas deudas que se pueden eliminar, otras no se pueden eliminar, pero la presentación de la bancarrota va a detener el embargo. Entonces, igual que como estábamos hablando anteriormente con los préstamos estudiantiles, una vez que presentamos el caso de bancarrota, el acreedor no puede tomar medidas o acciones legales para seguir tratando de cobrar las deudas. Entonces vamos a obtener ya sea un alivio parcial por un plazo relativamente corto o por un plazo relativamente más largo, ¿verdad?
dependiendo de si estamos haciendo un capítulo 7 o un capítulo 13. Y realmente en el capítulo 13 más que todo va a ser un alivio total, porque en el caso de un capítulo 13, si tenemos deudas de impuestos, estas deben de ser pagadas por medio del plan del capítulo 13. Y vamos a tener un plazo mucho más largo, 5 años por lo general, 3 a 5 años, para poder cubrir todas estas deudas. Entonces va a haber diferentes tipos de deudas de impuestos, diferentes clasificaciones. Algunas van a ser tal vez deudas de impuestos por gravámenes, tal vez debíamos impuestos, ¿verdad? Y lo que pasó fue que no los pagamos, entonces lo que hizo el IRS fue presentar un gravamen con el condado, ya sea, bueno, podría ser el IRS o podría ser también la administración de impuestos de Maryland. Y si este es el caso, entonces lo que pasaría es que ese gravamen es una deuda prioritaria, ¿verdad? Que habría que pagar al 100% por medio del capítulo 13. Por lo general le cobran un interés relativamente bajo, creo que es como el 3%, 3-4%. La situación sería también si tenemos deudas de impuestos de los últimos 3 años, estas deudas de impuestos van a ser prioritarias, perdón. Y entonces esas también se pagan al 100%, y deudas no garantizadas o deudas generales de impuestos son aquellas deudas de impuestos bastante viejas, ¿verdad? De 3 o más años, para los cuales no ha habido una auditoría recientemente. Estas simplemente se pagan parcialmente a menos de que tengamos la posibilidad de pagarlas al 100%. Si estamos haciendo un capítulo 7, por el otro lado, se detienen las acciones de cobro, ¿verdad? Como le decía anteriormente, el alivio va a ser un poco más limitado. Tenemos una protección como 5 meses, pero esto nos da la oportunidad de tratar todas las demás deudas que tal vez nos están haciendo imposible poder satisfacer la deuda de impuestos que podamos tener. Entonces, muchas veces lo que le digo a los clientes es, si usted cree que una vez que usted haga la bancarrota del capítulo 7, sabiendo que ya no tiene que pagar las tarjetas de crédito, que no tiene que pagar los préstamos estudiantiles, bueno, temporalmente, pero más que todo los préstamos personales y las deudas médicas, ¿verdad? Si ya elimina todas esas deudas, ya no tiene todos esos pagos, eso le libera a usted dineros. Si con esos dineros usted va a poder llegar a un acuerdo de pago con el IRS después de hacer la bancarrota del capítulo 7, ¿verdad? Y no tiene ningún otro motivo por el cual realmente deba hacer un capítulo 13, como tal vez una hipoteca o un atraso en algún vehículo o algo por el estilo, entonces haga el capítulo 7, salga de todas esas deudas y después puede llegar a un acuerdo con el IRS o con el Estado, ¿verdad? Si por el otro lado tal vez tiene muchas deudas de impuestos y realmente no siente como que va a tener la posibilidad de saldar esas deudas a mediano plazo, a corto, mediano plazo, entonces tal vez el capítulo 13 pudiera ser la mejor opción, ¿verdad? Si está en una situación así, ¿verdad? También podríamos explorar, tal vez no hacer la bancarrota. Sería bueno en esos casos, si tal vez esa es la recomendación que le daría, hablar con un contador, ¿verdad? Creo que el compatriota de Jimmy Vargas les podría ayudar con eso, ¿verdad? De JV Tax and Accounting, creo que se llama la compañía, y el número de él es 240-893-6916, ¿verdad? Pero sí, si las vamos a tratar por medio de bancarrota, el capítulo 3 es una buena opción. Si el monto es alto, el capítulo 7 es una buena opción. Si el monto es bajo, lo podemos tratar luego. Así es, 240-233-6816, el número 240-233-6816, el número del abogado Albert Coto. A ver, esta dice, tengo una propiedad que en este momento vale más de lo que debo en la hipoteca. Estaba pensando en refinanciar para sacar dinero y poder pagarle a todos mis acreedores, pero apliqué y me denegaron. ¿Qué puedo hacer? Uy, qué grave eso. Sí, esta es una situación que se está dando bastante ahora. Mucha gente, muchos de los clientes que he tenido recientemente, lo que me han dicho es precisamente una situación similar, donde ellos tienen tal vez tarjetas de crédito, tienen bastante plusvalía en la propiedad, ¿verdad? Es decir, que la propiedad vale bastante o más de lo que debe en el préstamo. Esto por la situación actual, ¿verdad? Donde tal vez los intereses están bastante bajos, no hay suficientes casas en el mercado. Hay escasez, ¿verdad? Y entonces mucha gente estaba entrando en pujas, ¿verdad? Para adquirir propiedades, lo que está haciendo que se incrementaran altamente los valores de las propiedades.
En esos casos donde tal vez la persona está siendo denegada, el acreedor en sí, si le otorgara un préstamo, ¿verdad? Un préstamo, tal vez un home equity line of credit, una línea de crédito por la plusvalía de la propiedad, la persona podría salir de deudas. Ahora, probablemente la situación por la cual está pasando la persona que nos escucha sería que tiene muchas deudas, que su utilización del crédito es muy alto, ¿verdad? Y que esto representa un riesgo para el prestamista. Entonces, lo que está pasando es que aunque ellos estarían 100%, y por ellos me refiero al prestamista, estarían 100% garantizados, ¿verdad? Respecto al préstamo que nos van a dar, lo que les preocupa es la facilidad que va a tener la persona para hacer los pagos o el riesgo que esta persona va a representar. En esos casos, muchas veces lo que yo le pregunto al cliente podría ser es, bueno, si usted no le están ofreciendo un crédito porque tal vez su puntaje crediticio en este momento no es el mejor, usted tiene algún familiar que pueda obtener un préstamo personal y que usted haga los pagos, ¿verdad? Para que usted pueda salir de su deuda de intereses altos, ¿verdad? Tal vez que el familiar le vaya a servir como garante. Entramos en esa situación de la cual hablábamos anteriormente, pero usted salga de deudas de tarjetas de crédito que tienen intereses altos o de préstamos personales o lo que le llaman en inglés cash advances o payday loans, ¿verdad? Estos por lo general tienen intereses del 16, el 25 hasta el 30%, son excesivos. Y un interés de un préstamo personal podría rondar por ahí del 6, 7, 8%. Entonces, si no califica un préstamo hipotecario o una línea de crédito, lo que puedes tratar de hacer es sacar un préstamo personal que le ayude a cubrir todas estas deudas y así ahorrar mucho dinero pagando un interés muy bajo. Ahora bien, si tal vez ninguna de estas dos opciones se puede dar, pues una opción muy importante podría ser el capítulo 13, ¿verdad? Para proteger la propiedad, que nadie nos vaya a tratar de embargar, de poner gravámenes en contra de la propiedad y para obtener un mecanismo legal que nos va a permitir ponernos al día con todos nuestros pagos, y esa es una de las ventajas más grandes, que estamos lidiando con todos nuestros acreedores en un solo proceso, con un presupuesto al cual deberíamos de poder cumplir, ¿verdad? Respecto a los pagos. Recordemos que lo que el código va a requerir es que le dediquemos en un capítulo 13 todo nuestro ingreso disponible, siempre y cuando también estemos cubriendo cualquier atraso de la hipoteca, préstamos de vehículos que nos queramos quedar e impuestos. Entonces, un préstamo personal podría ser una buena opción. Una bancarrota del capítulo 13 también podría ser otra buena opción. Si esta es su situación, llame a la oficina 240-233-6816. Hablemos de su caso, veamos a ver cuál de estas opciones podría ser la que es más recomendable para usted. Así es, 240-233-6816, 240-233-6816. Bueno, esta pregunta nos llega, dice, tengo 73 años y mi único ingreso es el seguro social. No estoy trabajando, no tengo ni casa ni carro, tengo deudas de tarjetas de crédito viejas que no puedo pagar. ¿Debería hacer una bancarrota para eliminar estas deudas? Ok, suena como que la persona está en una situación que realmente las deudas están incobrables, digámoslo así, debido a que el seguro social, ¿verdad? Los beneficios por retiro del seguro social no son embargables, ¿verdad? Entonces, si ya sea que estamos recibiendo el cheque todos los meses y lo vamos a depositar o nos lo depositan directamente, siempre y cuando todos los fondos que tengamos en estas cuentas puedan rastrearse a ingresos por beneficios del seguro social, los acreedores nos pueden demandar, pueden obtener sentencias en contra de nosotros, pero podemos presentar protecciones de estas cuentas indicando que todo proviene de ingresos del Seguro Social. Entonces, en este caso de esta persona, realmente los acreedores no tienen manera de cómo cobrar, pero obviamente lo que tal vez está pasando es una situación incómoda, que es que estos acreedores lo están llamando o la están llamando constantemente, ¿verdad? La están acosando para tratar de cobrar las deudas. Entonces, una de las maneras de solucionar eso es simplemente hablar con los acreedores, decirle, mis ingresos son solo de Seguro Social, no puedo pagarle. Algunos tal vez la dejan de llamar, pero si siguen insistiendo, ¿verdad? Y usted no quiere pasar por esa situación donde tiene que estar contestando el teléfono 20 veces al día para
para hablar con los acreedores y explicar lo mismo, ¿verdad? Y esto es constante, ¿verdad? Lo llaman todos los días durante meses y meses. Entonces, dependiendo del monto que usted deba, ¿verdad? Tal vez sería importante considerar la opción de un capítulo 7. Un capítulo 7 elimina todas estas deudas, elimina todas las llamadas y es un borrón y cuenta nueva, y así se compra un paz mental, digámoslo así, ¿verdad? He tenido bastantes clientes que sí, que eso es lo que me dicen, que realmente no pueden pagar. Le han dicho a los acreedores, pero los acreedores siguen vendiendo las deudas, siguen llamando, hicieron la bancarrota y muy felices al final porque ya los dejaron de acosar una vez que ya que presentaron el caso, y sobre todo luego después de que ya reciben el descargo. Entonces, si esta es su situación, sí, nos puede contactar, por favor, 240-233-6816, y veamos a ver cómo detenemos todas estas llamadas y cómo le buscamos una solución al asunto. Terminamos rapidito con esta pregunta. Tuve un accidente y el seguro me reparó el vehículo, pero ahora tengo un abogado por mis daños personales solamente. Si presento una bancarrota, ¿voy a perder lo que recuperé en mi caso por lesiones sufridas? Esa es muy buena pregunta. Lo que es por lesiones sufridas, eso va a estar 100% protegido, ya sea una bancarrota del capítulo 7 o del capítulo 13. Estos montos no los vamos a poder quedar. Lo que sea por daños materiales y por daño y por pérdidas de salario, para eso sí tenemos que usar las protecciones regulares, ¿verdad? No hay una protección especial para ello. Y estos, si nos estamos pasando, el administrador de un capítulo 7 podría accesar esos bienes para pagarle a los acreedores. En el caso de esta persona, pareciera que todo va a estar 100% protegido, ya el vehículo ya se lo arreglaron, ya eso no es un problema, no suena como que tenga salarios caídos. Entonces, si hace una bancarrota en este momento, no sería ningún problema para que pueda recuperar todos los fondos. Bueno, pues entonces, con esa preguntita terminamos el programa. Una vez más, 240-233-6816, el número 240-233-6816, el número del abogado Albert Coto. Regresamos el próximo miércoles a la misma hora. Muchísimas gracias, abogado. Que tenga un bonito resto de semana. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todas las personas que enviaron sus preguntas y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y si tienen más preguntas, llámenme al 240-233-6816. Pongamos una cita, ya sea en Landover, ¿verdad? De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. O en Rockville. Así es. Correcto. De Rockville después de las 6 de la tarde o los sábados de las 9 de la mañana al mediodía. Ok. Muchísimas gracias, abogado. Hasta luego. Muchas gracias. Pase buen día. Y hasta aquí, la solución de la bancarrota, con el abogado Albert Coto. No se pierda un espacio similar el próximo miércoles a la misma hora, por Radio América, la emisora diferente.